Vamos a decirle con todo nuestro corazón: ante ti me inclino, ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Vamos a decirlo una vez más: ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Dale gracias y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, dale gracias y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Y por ti estoy aquí, Señor. Por ti yo estoy aquí, oh Rey. Oh, como el hijo ausente. Dile: como el hijo ausente que perdió su herencia, quiso volver, su padre con amor lo abrazó. Miserable y solo, así me encontraba. Con tu amor cambiaste todo mi corazón. Vamos todos a darle gracias. Dile: y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Oh, dile: te doy gracias, te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Y te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. A ver, vamos con las voces, ¿cómo se oye? Te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Levanta tus manos y díselo una vez más. Vamos con todo tu corazón. Te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Sí, vamos, dile: te doy gracias. Te amo, Jesús, te doy gracias con todo mi ser. Gracias, Padre, por ti yo estoy aquí. Vamos la última vez.
ante ti me inclino. Ante ti me inclino, ante ti me rindo, dándote gracias por lo que has hecho en mí. Puedo ver tu rostro, hermoso y sublime. Mi corazón lo entrego como ofrenda de amor. Vamos, díselo una vez más. Ante ti me inclino, ante ti me rindo. Buenas tardes. Qué bueno que podamos estar todos reunidos de nuevo presencialmente. Me alegra mucho. Tenemos todo frío, ¿no? El barbijo ayuda, ¿no? Un poco. Bien, ¿qué les parece si empezamos? Vamos al libro de Corintios, Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, 4. Y dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien. Es importante saber qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dónde quiere que estemos, en qué ministerio, en qué lugar, qué posición ocupar. Y si después continuamos en el capítulo, habla de por qué a cada uno de nosotros nos dio un lugar donde estar. Y ninguno es mayor que otro, sea el lugar en el que estemos. Y siempre escuchamos lo mismo de lo de Lugier o la alabanza. Ninguno es más que otro. Todos son de igual importancia. Y lo más importante y a recalcar de esto es que en la diversidad de cosas, en la diversidad de opciones, el Señor es el mismo. Es decir, todos servimos al mismo Dios, todos servimos al mismo Señor. Y ese debe ser el corazón agradecido que deberíamos tener siempre, hacerlo para Él sin importar lo que sea que estemos haciendo. Porque hoy nosotros podemos estar acá, pero otro día podemos estar en África sirviendo a personas sin hogar, por ejemplo. Entonces tenemos que estar dispuestos a lo que sea que Dios quiera hacer y no quedarnos en el margen de ¿y si lo hago o no lo hago? No sé si Dios te está hablando y te está diciendo hacelo, te estoy llamando acá. Quizás sí, quizás todavía no lo escuchaste. Yo creo que sí, porque por algo estamos acá. Así que con esa interrogante, con esa pregunta, les pido que se pongan de pie y que oremos para que el Señor en este día se revele a nuestros corazones, a nuestra mente y podamos verdaderamente conocer cuál es su voluntad y así poder agradarle. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, papá, por tu infinito amor. Gracias porque no hay otro como tú, Jesús. Gracias porque todas las cosas ocurren para nuestro bien. Ocurren para nuestro bien a aquellos que confían en ti, Señor.
Y quizás ahora no entendemos qué es lo que nos pasa, qué es lo que está sucediendo en la vida. Quizás ahora los tiempos están muy difíciles y sabemos que cada día va a ser más y más difícil, pero tu gracia siempre, siempre es suficiente. Todo lo que necesitamos es tu amor, Señor. Todo lo que necesitamos está en ti. Tú eres el mismo y tú siempre serás el mismo. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor Jesús. Gracias, papá. Cuán grande es tu amor, Señor Jesús. Cuán grande es tu amor, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, papá. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz
eres Jesús. Grande eres Jesús. Grande eres Jesús. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Aquí estamos para ti, papá. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Aquí estamos, Jesús. Aquí estamos, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Aquí estoy, por siempre en tu presencia, viviendo en tus promesas, con fe en mi corazón. Tuyo soy. Te rindo hoy mi vida, soy parte de tu pueblo, con fe en mi corazón. Aquí estoy, por siempre en tu presencia, viviendo en tus promesas, con fe en mi corazón. Santo, tuyo soy. Te rindo hoy mi vida, soy parte de tu pueblo, sellado por tu amor. Rindo hoy toda mi vida a ti, mi Señor. Tu espíritu llena mi corazón, mi alma desea amarte más. Alzaré mis manos hoy a ti, mi Rey. El cielo te adora y sabes que deseo amarte, mi Jesús, pertenezco a ti. Solo a ti, solo a ti. Aquí estoy, por siempre en tu presencia, viviendo en tus promesas, con fe en mi corazón. Tuyo soy. Te rindo
Gracias, Señor Jesús. Gracias, papá. No hay como tú, mi Dios. No hay como tú, Jesús. No hay otro, no hay. No hay otro, no hay. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, papá. ¿Qué tal si le dan fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús? Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Gracias, Jesús. Buenas tardes. Tomamos un ratito a los asientos. Gracias a Dios por su palabra, por su presencia. Es tan diferente, hermanos, estar acá en la casa del Señor adorándole que estar en la casa mirando por un aparatito, ¿no? ¿Saben? No se compara. Por algo el salmista decía, mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Los que realmente aman a Dios y disfrutan esto, Dios se exalta en esto, ¿no? En aquellos que le alaban y tienen ansias de buscarlo a Él. Así que bueno, bienvenidos a todos, las visitas, los amigos, los hermanos, que realmente Dios los bendiga, muchos que hace mucho que no los veíamos, así que es una bendición. Voy a compartir una palabra para levantar la ofrenda y orar, ¿sí? Por cada hermano que ofrenda al Señor, que Dios realmente multiplique, que bendiga cada hogar. También esto, ¿no? Venir al altar de Dios a darle de lo que el Señor nos da. También es un agradecimiento. Salmo 139. Del 2 en adelante dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y saben, cuando nosotros venimos con esta ofrenda a Dios, ¿no? El Señor te dice que todo lo sabe Dios. Todo lo conoce, las intenciones, quizás ese esfuerzo que pones en el trabajo y a lo mejor no estás recibiendo la paga que merece tus esfuerzos. Dios dice que lo sabe. Así que con ese corazón de agradecimiento y de adoración a Dios, sabiendo que de Él viene todo, Dios sabe tu condición y Él es el único que te puede bendecir y sacarte adelante en cualquier dificultad, ya sea enfermedad, monetaria. Dios es el único que te puede ayudar. Así que vamos a ofrendar. Le invito a las hermanas que puedan pasar y vamos a orar, ¿sí? Así como estamos, Señor, te damos gracias porque, Señor, tú nos rodeas cada día. Tú sabes nuestro levantarnos, nuestro acostar, Señor. Tú eres el que conoces aún los íntimos pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, Señor, cada amigo que ha venido hoy aquí a este lugar. Señor, rodéalos con tu presencia y visítalos.
Señor, dale de tu gracia y de tu poder sobrenatural. Señor, esa unción divina que viene de lo alto. Señor, y que realmente tú bendigas esta ofrenda, Señor, que pueda ser usada sabiamente para ti, que tú multipliques al dador alegre, aquellos que con un corazón sincero, Señor, tú los bendices, tú colmas de bienes, Señor, así como tú cuidas de las aves que están en los cielos y bajan, Señor, muchas veces a buscar una migaja del piso, Señor, cuánto más a nosotros nos vas a cuidar y vas a proveer cada necesidad. Bendice, multiplica, Señor, en el nombre de Jesús, y provee a aquellos que está faltando, Señor, quizás trabajo, sustento, enfermedad, Señor, tú puedas asistirlos sobrenaturalmente. Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos bendición, bendición y vida eterna en cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante. El Señor les bendiga en este día a todos ustedes y a aquellos también que de diferentes lugares nos están escuchando. Una vez más, el poder estar ante su presencia es un privilegio, una alegría maravillosa de poder compartir la palabra del Señor, palabra de Dios que nos alimenta, nos fortalece. Y bajo la unción del Espíritu Santo en esta tarde, noche, vamos a dirigirnos a la palabra del Señor para así escuchar el consejo de la palabra de Dios. Bienvenidos a todos aquellos que por primera vez están con nosotros, sean bienvenidos en el nombre del Señor, ¿sí? Amados, quiero guiarles y por favor, si usted me acompaña a la palabra del Señor, trataremos de llevar una lectura donde podamos reflexionar, ¿sí? Y aún también sustraer a través del mensaje la palabra que Dios nos insta y da sentido. Marcos capítulo 15, Evangelio según San Marcos, capítulo 15, daremos lectura y mantenga su Biblia allí abierta para recorrer algunos pasajes y bucear en la palabra del Señor. Marcos capítulo 15. ¿Tiene frío? ¿No tiene frío? Bueno. Nos calentamos con el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que aún también hace que nosotros podamos tener ese gozo de estar en la presencia del Señor, donde dice que en la presencia de Dios allí hay plenitud de gozo. Amén. Amén, amados hermanos. Bien, Marcos capítulo 15, versículo 1 en adelante, leemos en la palabra del Señor que dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato, y Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho, y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que se hiciese como siempre les había hecho, y Pilato le respondió diciendo: ¿Quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia
por envidia, le habían entregado los principales sacerdotes. Hasta aquí nomás la lectura de la palabra. Muy de mañana, al amanecer, sacerdotes y principales, líderes del país y aún también reunidos allí los maestros de la ley, dice que se reunieron en una junta suprema, ¿no?, para dar terminada una situación, un acontecimiento, y dice que el texto allí, que ataron a Jesús y lo entregaron a Pilato. Tenga presente esta acción. Ataron a Jesús. ¿Qué se hace cuando se toma a un reo? Cuando a un ladrón se lo lleva preso, se le coloca las esposas en sus manos para así tenerlo restringido, ¿no? De esa manera llevaron a nuestro Señor y Salvador. Y permítame en este lapso de predicación de la palabra anunciarles acerca de la crucifixión de Cristo. Un hecho que marcó un antes y un después. Un hecho que había sido establecido desde el mismo corazón de Dios y así llevado por medio de soldados romanos, Jesús debía transitar el camino al Gólgota. Dice el texto que allí de frente a los sacerdotes y aún también los fariseos que exclamaban y el pueblo judío que estaba hondando en llevar a Jesús a la cruz, en el consejo de los sacerdotes todos estaban allí para que fuese interrogado Jesús. Todos los que estaban allí presentes lo condenaron, lo declararon digno de muerte al Señor, al Hijo de Dios. Le ataron. Muy de mañana tomaron esta situación y en esa revuelta reunieron a todos los presentes y Cristo fue atado. Y al serlo en esa atadura, Él tomó nuestro lugar. ¿Saben? Viene a mi mente cuando el apóstol Pablo y aún también Silas, impedidos ante la situación de la predicación del Evangelio, fueron llevados hacia la cárcel, impedidos aún también para obrar de una forma correcta, se encontraban físicamente impedidos para hacer toda buena obra. Fueron encarcelados, aserrados, imposibilitados de poder obrar según la voluntad, pero aún así dice que en la cárcel ellos fueron habilitados por el Espíritu Santo para cantar, elevar alabanzas a aquel que los llamó al servicio. Imposibilitados, atados, encarcelados físicamente, pero no espiritualmente. Cristo fue atado por nosotros, exponiéndose así aún también al desprecio y al vituperio de la gente, que lo había traicionado voluntariamente, traicionado aquel que era considerado corona de Israel. Fue llevado así, de esa manera, como nos explican los textos bíblicos históricamente, la corona de Israel y diadema de todo un pueblo que lo anhelaba y esperaba, pero dice la palabra que a los suyos él vino y los suyos aún no le recibieron. Jesús es llevado a ser interrogado ante Pilato. Mucho tiempo habían esperado a la promesa que viniera. ¿Para qué? Para luego traicionarlo.
El interrogativo ante Pilato fue: ¿eres tú acaso rey? Por supuesto, si alguien se determinaba como rey, era porque tenía un reinado y porque había seguidores que seguían a ese rey. La respuesta de Jesús fue: tú lo dices, tú lo dices. Allí en San Juan, en el capítulo 18, en el versículo 36, leemos que dice de esta manera, Juan 18, 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo, y si mi reino fuera de este mundo, es decir, cuando dice de esta manera es porque su reino no tiene raíces aquí, ni funciona como los reinos de esta tierra. Si mi reino fuera de aquí, dice Jesús, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué esperaban los judíos? Los judíos estaban esperando la restauración de Israel. Era aquello que realmente a ellos le interesaban. Un rey que vendría con poder, con autoridad, un rey que establecería el Estado de Israel y aún también como nación para poder cumplir esos propósitos de gobierno. Pero no había sido así. Entonces, nuevamente, allí viene la acusación. En Hechos capítulo 1, versículo 6, leemos en el relato y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús le responde diciendo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola voluntad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los discípulos ahora le preguntaban: Señor, ¿será este el tiempo en que vos vas a hacer restauración? ¿Qué le estaban preguntando en ese momento los discípulos? ¿Cuándo sería el cumplimiento del reino mesiánico? La restauración de la dinastía davídica y aún también esa gloria que esperaban, la gloria del pueblo de Dios, que sería una gloria temporal, pero ellos esperaban ese tiempo. Cuando Jesús es interrogado por Pilato, diciendo: ¿eres tú el rey? Respondiendo Jesús, leíamos que decía: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido, para esto he venido y al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Testimonio de qué? De la verdad. Y dice: todo aquel que es de la verdad, dice, oye mi voz. Aquí hay un principio que no debemos dejar de lado. Aquellos que son de la verdad escuchan, conocen la voz del Padre. Nos indica a cada uno de nosotros que también no somos llevados por una religión. Nos indica el Señor que no somos llevados por una ideología. Nos muestra el Señor que somos guiados por la verdad. Y esa es la verdad que Jesús enseñó, que si conocieres al Hijo de Dios seréis verdaderamente libres. ¿Qué es lo que te hace libre? La verdad de Jesucristo. La verdad. Todo aquel que en Él cree no tendrá perdición, sino más bien tendrá la vida de Dios. Si conocemos a Cristo, conocemos la verdad. Y si conocemos la verdad, conocemos al Padre. Aquel que conoce al Hijo, dice Primera de Juan, conoce al Padre. De esto conocemos que somos verdaderos hijos de Dios. Jesús ante Pilato es considerado un rey acusado. Jesús fue acusado. Y vamos a mirar en qué fue sentenciado. Jesús es acusado de ser un sedicioso. Jesús es considerado
y acusado de no dar tributo, pero Jesús también es acusado por ser declarado rey. 3 condiciones: sedicioso, no pagar tributo, pero aún también por ser considerado y declararse rey. De las 2 primeras acusaciones, Pilato no tiene consideración. Él dice, bueno, haré caso omiso ante esto, porque dice el texto que actuaban por envidia. ¿Conoce alguno envidioso usted? Y vaya que los hay, ¿verdad? Personas que dicen, ¿cómo pues es posible que esto acontezca? Y por envidia muchos acceden a hacer algunas cosas extras que no deberían. Pero había una tercera causa que sí atrajo la curiosidad de Pilato. ¿Por qué? Porque ésta atacaba directamente al poder imperial de Roma. Y de esa manera era un obstáculo si se lo dejaba como un descuido, y podría ser fatal para Pilato. Podría haberse jugado el puesto de gobernador. Debía actuar de un modo consecuente para cortar, para desarraigar. Pero Pilato tenía sus interrogatorios y pensó a sí mismo, ¿tan mala persona puede ser? Entonces viene a su mente rápido ese pensamiento, dice, algo tenemos que hacer, y era importante actuar rápidamente. Pensó y dijo, Barrabás podría ser una solución. Barrabás, presentarlo por intercambio. Voy a presentar el hecho que Barrabás pueda sustituir y ser el reemplazo. Barrabás o el rey de los judíos, un ladrón o un rey. Un ladrón por un rey. Y el asombro de Pilato cuando hizo esta propuesta, ante tal determinación, fue que nunca hubiera pensado que ese veredicto pudiera tener una semejante respuesta, que tomaran al enemigo, aún también a un ladrón, para salvar a una condición de un pueblo por un rey que no tenía pecado. Un ladrón por un rey. ¿Se imagina usted? El resultado es que todos estaban en contra de Jesús. Los sacerdotes de su tiempo, inducidos aún también por el mismo infierno, hicieron creer al pueblo que Jesús era culpable y por tanto debía ser condenado. Condenar a Cristo para complacer a los jefes judíos. Así está en nuestros días. Los acontecimientos en nuestros días suceden igual. Cuando la Biblia dice que se llama a lo bueno malo y a lo malo bueno, no hay un eje motriz, no existe en nuestra sociedad donde para complacer los designios y los deseos de algunos pocos vivimos una situación desencadenada de falta de ética, de moralidad, aún también de espiritualidad, donde no tenemos en el mundo un eje que direccione. Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. ¿Por qué le azotaban a Jesús? Porque en ese momento pensaban que si ellos podían aplacar la idea de lo que pedía el pueblo, solamente con azotarlo sería suficiente, no era la condición de matarlo, ni tampoco crucificarlo. La multitud tenía otro pensamiento afuera del de Pilato, y era justamente de llevarlo a la misma crucifixión de la muerte, porque en el anatema, aquel que cometía un acto de sublevarse o colocarse en el lugar de Dios, merecía la misma muerte. Fue castigado Jesús
Esta era la idea de Pilato, pero el criterio de la gente pedía la muerte. La muerte. ¿Saben? Más de 1000 años antes de este acontecimiento de la crucifixión de Cristo, el rey David había profetizado y había establecido que sería el Mesías crucificado. Allí en el Salmo 22, versículo 16, usted encontrará, dice, esta lectura, dice, porque perros me han rodeado, me han cercado como cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, versículo 17. Contar, dice, puedo todos mis huesos y entre tantos ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Quiénes eran considerados perros? Sino el pueblo gentil, de la cual vos y yo salimos, un pueblo que no era pueblo. El pueblo gentil era considerado como el animal inmundo, ¿verdad? Dice, los perros me han rodeado, me han cercado, cuadrilla de personas malas. Dice, contar puedo todos mis huesos entre tantos que me miran y me observan. Todo el mundo observaba ese acontecimiento y se cumplió esta palabra cuando dice que repartieron entre sí mis vestidos, ¿no? Y sobre mí echaron suerte, sobre la túnica de Jesús echaron suerte. David profetizó. Aún también hubo otro acontecimiento mucho más cercano a la cruz de Cristo, aproximadamente 450 años. El profeta Isaías también hablaba acerca del Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, destinado al sacrificio. Isaías capítulo 53, versículo 6, dice, todos nosotros nos descarriamos, todos, como ovejas, cada cual, dice, se apartó por su propio camino, mas Jehová, dice, cargó el pecado de todos nosotros. Y así te involucra a ti, me involucra a mí. El Señor cargó el pecado de toda la humanidad, angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca, y como cordero fue él llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, no abrió su boca, profetizado anticipadamente lo que había de padecer, lo que había de sufrir nuestro Maestro. Pero ¿saben? Mucho más antes, también había sido profetizado que ninguno de sus huesos iba a ser quebrantado. Cuando el sacerdote ofrecía el animal puro ante la presencia para expiación de los pecados, allí en Éxodo, ¿no? Decían que el animal puro que era presentado para sacrificio por remisión de pecado debía ser un animal que no tenía que tener mancha, que ninguno de sus huesos debía ser quebrado y aunque también debía ser perfecto. Éxodo 12 habla acerca de esta condición. Los romanos nada sabían de esto. Nada, absolutamente nada. Y saben, muy poco tiempo antes de esta crucifixión también le prohibían a los judíos que se apedrearan a las personas. ¿Por qué? Porque si hubieran tenido esa consideración de la pena de muerte de la cual apedreaban a las personas y se hubieran apedreado a Jesús, escuche, hubieran quebrado sus huesos por apedrearlo. Pero no se les permitía en ese tiempo hacerlo. No aconteció así. Era necesario que Jesús llegara a tal punto que todo lo que había sido profetizado y establecido por Dios debería tener su cumplimiento. Era necesario que sea derramada esa sangre en la cruz porque había sido establecido, y así como lo habla en el libro de Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 22, que sin derramamiento de sangre
no hubiera habido remisión de pecados. La crucifixión de Cristo nos lleva a vernos nosotros redimidos por medio de la sangre del Cordero. La crucifixión de Cristo fue un hecho, un sacrificio sangriento, totalmente despiadado, para dar la vida, su vida por rescate de muchos. Fue necesario derramar esa sangre, una muerte que fue muy dolorosa. Los sufrimientos de Cristo, sintiéndose aún morir, no por tormentos y saliendo al encuentro de la misma muerte, en su aspecto, podríamos decir, algo tan aterrador a fin de vencer la muerte. Comentaban esta mañana en la reunión de las 10:30, donde en estos días sobre mi cuerpo, en la debilidad, ¿no? Siento mis manos que aún mucho de frío, y aún también los pies y el cuerpo, ¿no? Algo que, bueno, necesito recuperar. Y me vino a mi mente en un sepelio que estuvimos realizando con una familia cristiana hace un par de años, donde esta amiga nuestra perdió su papá y estábamos allí junto a la familia acompañándoles, y en ese momento de dolor de la pérdida de su padre, ¿no? Ella al colocar en la tumba a su papá, con lágrimas en los ojos, se acercó y dice, tocó el cajoncito y dice, papá, dice, ¿cuánto frío estarás padeciendo en este momento? Dice, papá, dice, estás ahí, dice, con tanto frío, pero por supuesto una persona que ya no está en el cuerpo, ya fallecida, no siente ni calor ni frío, pero ella todavía tenía presente que su papá no podía creer lo que estaba aconteciendo, decía, ¿cuánto frío estás sufriendo en este momento? Imagínense que Jesús fue al encuentro de la muerte, pero estando en vida, ¿verdad? Él sintió el padecimiento y aún el sufrimiento de la muerte. O sea, sentía ese dolor de lo que puede producir la misma muerte. Es un aspecto aterrador, pero dice, Él venció a la muerte, a esa muerte dolorosa. Una muerte que era considerada innombrable, ignominiosa, dice, ¿no? Una muerte que se daba a quienes eran reos, a quienes eran malhechores, una muerte considerada maldita. Deuteronomio en el capítulo 21, en el versículo 22, dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte o lo hiciere morir, era digno de ser colgado en un madero. Pero también decía que no debía dejarse el cuerpo para que pasara la noche sobre ese madero. Debía ser enterrado ese mismo día, porque maldito era aquel que era colgado del madero, para no contaminar la tierra. Podríamos decir nosotros, no era digno ni tampoco de ser de abono para la tierra. Y era cortado quien era maldito de su heredad. Así Cristo sufrió. Quisieron cortarlo de la heredad, pero ¿saben? Jesucristo murió, al tercer día resucitó, se levantó triunfante de la cruz, venciendo la muerte y exponiendo a toda potestad y a toda autoridad en los cielos, y su heredad ha sido multiplicada. Amén. Ha sido multiplicada en las naciones y en los pueblos, de la cual vos y yo somos parte de esa heredad. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque hecho por nosotros maldición, fue hecho maldición por nosotros. Estimados hermanos, así es como nosotros hemos sido favorecidos para alcanzar salvación. Pilato entregó a Cristo.
lo puso en el arbitraje de la gente y los soldados también hicieron lo suyo. Los soldados romanos eran escarnecedores, los soldados lo trataron mal, los soldados lo trataron como un rey que era falso, farsante. ¿Por qué? Empezaron a cuestionarse a sí mismos, dijeron, ¿acaso, dice, no llevan los reyes manto de color púrpura? ¿No llevan un manto especial? ¿Cómo dice este ser rey? ¿Acaso un rey no lleva una corona? No bastó, inclusive a Jesús, con hacerle una corona de paja o aún también de ramas comunes, hicieron una corona de espinas. Una corona, fueron más allá, una corona que debía ser punzante, una corona que debía ser colocada en la sien y de esas espinas clavadas en la sien, ¿no? ¿Acaso dijeron ellos para sí mismos, los soldados, acaso no deben estar sus súbditos proclamando para salvarle a este rey? Pero a Jesús, los únicos súbditos que estaban allí presentes fueron aquellos que clamaron y le dijeron burlonamente, «¡Salve, Rey de los judíos!». De esta forma trataron a nuestro Señor, con una corona de espinas, burlándose, aún echando suerte sobre sus vestidos. Dijeron para sí mismo también, dice, ¿acaso un rey no lleva un cetro sobre su mano? Y claro, hasta el día de hoy, si tomamos a la reina de Inglaterra, cuando sale en un acto público, ¿qué lleva en su mano? Lleva un cetro de autoridad. ¿Qué lleva un presidente? Lleva un bastón presidencial, labrado en oro, quizás con grandes detalles que indican de qué país, de qué nación es presidente. A Jesús no le dieron un bastón presidencial, no le dieron un cetro de autoridad, le dieron una caña. Y con esa misma caña que le entregaron, los mismos soldados golpeaban sobre su corona para hincarle aún más en su sien las espinas de la corona. ¿Se da cuenta? Jesús padeció. Pensaban los soldados y decían, ¿acaso no besan y se inclinan delante del rey para darle honra a los reyes? A Jesús nuestro Señor le escupían, llevando así la deshonra. A los reyes se le rinde homenaje, inclinándose, postrándose ante Él. A Jesús le provocaban y aún también se burlaban, se reían de Él y hacían escarnio de su vida. Pero ¿saben? Jesús iba camino hacia la voluntad del Padre y alguien fue diferente. La Biblia nos relata que hubo allí un varón que sí entendió y estando y viendo esa situación camino al Gólgota se acercó a Jesús y hablamos de Simón de Cirene. Y saben, podríamos decir que cuando se menciona a Simón de Cirene encontramos allí también que donde se predique el Evangelio también se recordará de él. Este varón que cargó la cruz, ayudando a Jesús, camino a la crucifixión, camino al Gólgota, ¿no? El lugar de Gólgota es traducido como el lugar de la calavera. El lugar era una colina que podríamos decir tenía una forma redondeada, así como también representa, escuche, aquellos estudiosos dicen que ese lugar de la calavera era considerado un lugar donde se llevaban a todos los que iban a ser crucificados. Y da un ejemplo de un altar. Y estaba rodeado de muchas montañas, o sea que colocaba un sector como si fuera un anfiteatro. Y allí, en ese lugar, se presentó, en el lugar llamado de la calavera, el Gólgota, colocando a las tres cruces, ¿no? Y en el medio la cruz del Maestro, rodeada de montañas,
fue un escenario público donde todos los que estaban allí vieron el ser crucificado de Jesús. Mis amados, dice la palabra del Señor que a la tercera hora, es decir, de las 9 a las 12 de la mañana, lo maltrataron con otros métodos. Dice que le entregaron a Jesús vino mezclado con mirra, y esto actuaba como un estupefaciente, ¿verdad? Jesús lo probó en sus labios, pero no lo tomó. ¿Por qué? Porque quería él morir con el pleno uso de los sentidos y aún también con todas sus facultades. También otra situación de maltrato es que repartieron sus vestidos entre ellos, los soldados. Y aún así, dice que para burla de muchos, colocaron en la parte superior de la cruz un cartel con la inscripción que decía la causa por la cual se lo condenaba, y colocaron allí el rey de los judíos. Otro acontecimiento a la hora novena, a las 3 de la tarde, recuerde que primero a las 12, de las 9 a las 12 y después a la hora novena, 3 horas más tarde, allí en ese padecimiento, Marcos 15 nos habla y nos dice que a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabatani, Padre mío, ¿por qué tú me has abandonado? Esto proviene de la palabra enkatelepis, del griego, que significa ¿por qué me has dejado encerrado o sujeto a tal condición? Es lo que estaba explicando. Usted ha visto muchas veces acontecimientos en los noticieros donde una mamá o un papá deja encerrado dentro de un vehículo a un niño porque tiene que hacer sus compras y no le interesa qué pueda suceder, si va a llorar o cómo va a sufrir, ¿no? Saben que eso uno puede denunciar y pueden apresar al papá porque no se puede hacer abandono de una criatura. Nuestro Señor fue encerrado, sujetado en ese lugar, llevado y abandonado aún por el mismo Padre. Y en esa voluntad Jesús exclamaba. Consideremos, mis amados hermanos, por un momento el grito de Jesús. Padre, ¿por qué me has abandonado? El autor de salvación, nuestro Señor, estaba allí padeciendo aún el no ser oído por el Padre Dios. Pero vemos en este acontecimiento un hecho mayor que Jesús debía cumplir, la voluntad del Padre. Hebreos en el capítulo 2, versículo 9, nos habla que Él es el autor de nuestra salvación. Pero vemos, dice, a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2:10 dice, porque convenía aquel que por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de salvación de ellos. ¿Cuántos debía llevar a su gloria? Muchos. Jesús, en su destino, pensó por nosotros. Jesús se estableció y determinado en la voluntad del Padre, padeció la muerte, gustó de la muerte, porque convenía al Padre, dice, por aquel cuya causa son todas las cosas, por la cual por él subsisten, diciendo, Padre, sea tu voluntad, no la mía. Fue quebrantado por nosotros, de tal manera
que llegó a sentir el desamparo del Padre. Para finalizar en esta noche, hay una diferencia muy profunda en lo que es el Getsemaní y lo que es el Gólgota. El Getsemaní fue el lugar donde Jesús fue escuchado por el Padre y ahí también fue fortalecido. El Gólgota fue el lugar donde Él tuvo que soportar la pesada y tormentosa cruz. Hay una diferencia. En el momento del Gólgota, Jesús estaba siendo llevado al designio de ofrecerse y ofrecido como cordero, y allí en esa cruz, al expirar, venció la muerte a toda autoridad que venía contraria para clavar en esa cruz lo que nos era contrario a cada uno de nosotros. La libertad que vos y yo hoy tenemos, mis amados hermanos, de entrar a la presencia santa del Señor, ha sido por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Usted reconoce el sacrificio de Cristo? ¿Usted está apasionado por el sacrificio de Cristo? ¿Qué puede surgir en un cristiano si no está apasionado por este tremendo sacrificio que Cristo logró en la cruz? La vida del cristiano, de los hijos de Dios, depende de la muerte, de la resurrección que Cristo logró, porque esa es la esencia del cristianismo, de la cual nosotros hemos creído, ¿sí? Tú y yo tenemos una esperanza gloriosa que nuestro Maestro nos permite y nos dará esa posibilidad de un día verlo como Él es, ¿no? Tenemos esta esperanza de vida eterna, porque si Él vive, nosotros también viviremos. Amén. Vivimos para Él. Y nos gozamos aun cuando muchas veces, decía esta mañana, decía, hermano, ¿usted ha sido rechazado alguna vez por sus familiares cuando le quiere predicar el Evangelio? ¿Usted ha sido rechazado por sus amigos del trabajo cuando usted le habla del Señor? El Señor dice, bienaventurados sois, por cuanto por mi causa os vituperen. Que Dios nos ayude a meditar la importancia del sacrificio de Jesucristo, la importancia de nuestro Señor, aquel que exclamó, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Esa respuesta un día el Señor nos la va a contestar a cada uno de nosotros. Que nuestros argumentos sean coronar a Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nuestra vida misma pueda exaltar el nombre del Señor siempre y motivarnos siempre a adorar a aquel que dio todo para que nosotros pudiéramos tener acceso a la presencia de Dios Padre. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Y mientras los músicos puedan estar pasando, sí, vamos a tener un tiempo de adoración y de exaltación y aún de compartir este momento especial. Cierre sus ojos para orar. Padre, muchísimas gracias te damos por el bien de Jesús. Señor, cuánto padeciste para darnos vida a nosotros, porque nada, Señor, merecíamos. Estábamos condenados en nuestros delitos y nuestros pecados, pero tú, Señor, nos amaste. Maravillosa gracia la de Jesucristo, maravilloso don inefable para nosotros pecadores. Señor, nunca, absolutamente nunca podremos pagar este alto precio que tú has dado por nosotros. Ruego, Señor, en esta noche, así como tú, Señor, fuiste fortalecido por tu papá, tú puedas fortalecer a cada uno de aquellos que se encuentra debilitado. Si bien hoy nosotros no tenemos un Getsemaní,
ni tampoco tenemos un Gólgota delante. Señor, tú eres propicio para nosotros. Fortalécenos, Señor. Fortalécenos, porque tú, Señor, cargaste la cruz por nosotros. En esa cruz dándote a sí mismo para que hoy nosotros tengamos esta vida abundante. Mi amado, glorifique al Señor en esta noche. Glorifique al Señor. Exalte la grandeza de su poder, dele gloria. Dígale, Señor, gracias por la vida, Señor, gloriosa que tú nos das en Cristo Jesús, y esa esperanza que un día, Señor, estaremos contigo. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir consagrados ante tu presencia, Señor, cada día acercándonos más y más a tu trono de gracia, donde hallamos el oportuno socorro. Te adoramos, Jesús, y te exaltamos en esta noche. A ti sea la gloria, Padre. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Bendecimos a todos aquellos que estamos aquí presentes y aún también. ¿Quién es como tú? Bondadoso y